Y para hablar de la trayectoria, la evolución que ha tenido la pandemia, no solamente a nivel global, aquí vamos a centralizarnos puntualmente en nuestro país, porque justamente hoy que se cumple un año de aquel paciente cero en la República Argentina y que luego unos días después la OMS declara la pandemia, aquí vemos el 3 de marzo, pero hay que explicar esto, porque hay una línea cronológica para entrar en contexto con el doctor Perrone, para dimensionar a través de esta línea cronológica el comienzo, que fue en Wuhan, allí en China, doctor, un 17 de noviembre. 17 de noviembre, que lamentablemente no estábamos ni enterados de esto. Muy pocos, como acaba de decir, se enteró la Organización Mundial de la Salud también, que aparentemente en los inicios no se le dio bastante importancia, hasta que los casos crecieron bruscamente a principios de enero. Entonces, fíjese que este hecho, el del 11 de enero, fue el que me llamó la atención básicamente. Unos días antes, el número de casos en China había progresado rápidamente. Claro, Tan rápidamente. se disparó. Tan rápidamente fue que realmente llamaba la atención. Ahí había algo raro, había alguna u otra forma de contagio, como decía yo, que no era solo la vía aérea que decían los chinos en un principio, o esto estaba pasándose de los límites del contagio a través de que gente sana o gente con poca sintomatología contagiara. Porque si uno está muy enfermo, no anda desparramando el virus por todos lados, lo reparte dentro de su núcleo familiar. Doctor, aquel 11 de enero se produjo Fallece la primera muerte paciente en Wuhan. ¿Fue una o hubo una cadena en el mismo día de muertes? No. Ese día falleció uno solo. Uno solo. Y fue el primero de todos, lamentablemente, y fue el inicio del conteo de toda esta cantidad de fallecidos alrededor del mundo. 13 al 24 de enero. Fíjese que no pasó mucho tiempo. ¿Sí? En poco tiempo, entre el 17 de noviembre y entre el 13 y el 24 de enero, esto ya estaba por todos lados. Tailandia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Europa ya tenían virus en sus poblaciones. ¿Qué pasa? Estos virus no es como hace muchos años que los virus andaban en carreta, o las bacterias andaban en carreta, ¿sí?, de una ciudad a la otra y tardaban meses. Acá el virus viajaba en primera clase. Exactamente. Volaba de un lado al otro del planeta en segundos, estábamos infectados todos. Entonces había que tener muchísimo cuidado. ¿Cuál fue el error? No haber cerrado China. Claro. Porque si hubieran cerrado la frontera de China inicialmente, quizá esto hubiera tenido menos consecuencias. Recordemos pero también la que OMS estaba en los festejos del Año Nuevo chino. Sí. Entonces, eso también fue un foco muy grande de magnitud para que luego se repartiera. Exactamente. Porque mucha gente viaja a China por el Año Nuevo, muchos chinos que viven en otros países viajan a China y después regresan. Y ahí se disparó todo. ¿Qué pasó? Buenísimo. Esto se ignoró totalmente. Se pensó que era una endemia al principio, ¿no? No se declaraba la pandemia. ¿Pero una endemia? Sí, al principio... Primero lo consideraron un foco, claro. Fue una endemia y después, bueno, no hubo otra. Cuando se repartió por todos lados, el mundo le reclamaba a la Organización Mundial de la Salud que se declarara la pandemia. Y tardó hasta acá. Fíjese acá vamos que a llegar acá. 2 de febrero. El primer fallecido fuera de China. Siempre hablamos del allá 2019, aquí ya estamos en 2020. Estamos en 2020. 2 de febrero de 2020. En el 2020 fallece la primera persona fuera de China en Filipinas. Y el 26 de febrero lo tenemos en la puerta de al lado. Sudamérica. Aparece en San Pablo el primer caso. Brasil. En Brasil. Que hablamos en San Pablo, por supuesto. Sí, nos armó a nosotros un problemita serio porque ya comenzaba y tenemos el 3 de marzo. La cercanía. Miren lo que pasó hasta el 3 de marzo. Muy pocos días, menos de una semana. Pero nuestro caso vino de Europa. Exactamente, vino de Europa. Ya vamos a hablar con el paciente cero. Un empresario que viajó a Milán. Luego, cuando regresa a nuestro país, se detecta que tenía COVID. Por eso se convirtió en el paciente cero. Fíjese que recién después... Mire lo que pasó. ¿Qué le faltaba para declararlo? Un paciente en la Antártida nada más, porque casi todo el mundo lo tenía y no estaba declarando la pandemia y eso evitaba que muchos países declararan medidas mucho más estrictas como se tomaron, como el control fronterizo y todo lo más.
que... Por eso fue polémica justamente la tardanza en la declaración de la pandemia por parte de la OMS, que levantó mucho debate. Bueno, ¿no? también hizo otras cositas como eso de que no usen barbijo, usen hidroxicloroquina. Usted sabe muy bien de lo que habla. Un montón de cositas. Lo hemos hablado con respecto a eso. Problema, fue un problema para todo el mundo. ¿Cómo continúa entonces este cuadro de evolución? Mire, de ahí, de la pandemia. De marzo a marzo, porque ya estamos en marzo de nuevo, el mundo está realmente complicado. Hay países que siguen cerrando, siguen poniendo cuarentenas estrictas, o sea, aislamientos estrictos, ¿sí? Algunos dan el ejemplo. Incluso en una época ya de vacunas. Sí, sí. La vacuna todavía no termina siendo la solución. Todavía le falta la vacuna para que sea la solución. Y por suerte lo he escuchado a la Organización Mundial de la Salud arrancar diciendo que no tenemos que tener 9 vacunas por habitante como tiene Canadá o Estados Unidos, que tienen muchísimas vacunas por cada uno de sus habitantes, sino que hay que repartirla en todo el mundo. ¿Por qué? Por esto que acabamos de decir acá, exactamente, que la vacuna, el virus, viene de todo el mundo. Una cosa es controlar el pasaporte. ¿De dónde viene usted? El virus no mira el pasaporte. El virus se mete en la persona de al lado, viva donde viva. Nacionalidad. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo transportamos nosotros. Si la ciudadanía del planeta no se cuida, y estamos en un problema porque vamos a seguir transportando el virus de un lado al otro. Entonces, va a decir, todo Estados Unidos está vacunado. Sí, todo Estados Unidos está vacunado, pero si en África, si en Sudamérica, si en Europa no está la gente vacunada, no está limitado la circulación del virus, van a volver a Estados Unidos y van a volver con mutaciones, y tarde o temprano esas vacunas no van a ser tan útiles como resultaron al principio. La pandemia es global, la solución también es global. Hay que mirarla desde esa perspectiva, ¿no? Nadie se salva solo, lo decía el presidente de la Nación también. Muchísimas gracias, doctor.